Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis y en este video les voy a explicar en qué consiste el proyecto integrador del programa Data Analysis Program de DataPad 2024. Este es un proyecto súper interesante y voy a iniciar con lo siguiente. En nuestro objetivo o el objetivo del programa en realidad no es que el estudiante se vuelva experto en una herramienta, porque el expertise lo vas a aprender ya en la práctica. Es decir, cuando tú apliques todos esos conocimientos en algún puesto de trabajo. Y nosotros te vamos a preparar para ello. El objetivo del programa es que tú puedas aprender cómo es que se integran las distintas herramientas en un escenario real dentro de un caso de estudio de analítica de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a nosotros utilizar tres herramientas básicas y fundamentales que son SQL, Python y Power BI. ¿Por qué estas tres herramientas? Te las voy a contar a continuación. En primera instancia, quiero explicar básicamente esta arquitectura. Y esta arquitectura es muy interesante porque todo el programa en realidad está en base a ello. Nosotros lo que vamos a hacer es, primero, vamos a conocer cómo funcionan las bases de datos transaccionales. Hoy en día la mayor cantidad, bueno, por no decir todas, las empresas utilizan bases de datos transaccionales para guardar sus datos, tanto de sus sistemas de ventas, su sistema de cajas, etc. Esas bases de datos se pueden dividir de acuerdo al tipo de dato que almacenen. Por ejemplo, podemos tener bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, ¿no? Porque tenemos data estructurada, data no estructurada. En este caso, por ejemplo, vamos a conocer bases de datos no estructurados como son archivos PDF o pueden ser, por ejemplo, los sitios web. Y nosotros vamos a, de hecho, también aprender bases de datos semiestructurados como son archivos CSV, por ejemplo. Y también vamos a aprender bases de datos relacionales como tal, ¿no? O bases de datos estructurados como el motor de base de datos MySQL. Entonces, además de aprender bases de datos transaccionales, vamos a aprender cuál es la diferencia con bases de datos analíticas o OLAPs, ¿no? O los data warehouse que por ahí quizás lo escuchamos. En este caso, para poder nosotros modelar un OLAP o un data warehouse, vamos a utilizar dos entornos. Un entorno on-premise, es decir, nosotros mismos vamos a modelar desde cero un data warehouse en nuestras computadoras utilizando MySQL. O también, otra solución es utilizar ya un data warehouse implementado en la nube de Google, en este caso Google BigQuery. Además, nosotros vamos a aprender distintas herramientas de análisis de datos como tal, como son, por ejemplo, Looker Studio, que es una herramienta de visualización de datos de Google, una herramienta súper completa como Power BI para poder hacer transformación de datos, modelado de datos, visualización de datos, disponibilizar los recursos, en este caso disponibilizar dashboards, etc. También vamos a aprender un lenguaje de programación que es Python para el proceso de analítica y el proceso de ETL también. Al final del programa, ustedes van a poder ver cómo es que se desarrollan dos proyectos. Uno lo van a desarrollar en conjunto con el docente, que es un caso de uso de DataPad, y dos lo van a tener que desarrollar ustedes mismos, obviamente en compañía del docente, sobre el caso de uso de Airbnb. Todo el roadmap les voy a explicar en este esquema. Entonces, el programa está compuesto por 5 módulos. Primero está el módulo de Data Analysis Fundamentals. Es muy importante para nosotros sentar las bases, sentar en sí los conceptos antes de poder aprender el uso de las herramientas. Es por ello que en este módulo de Data Analysis Fundamentals vamos a aprender sobre cómo es que se desarrolla, cuál es el ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos. Vamos a aprender los conceptos de Business Intelligence, métricas, indicadores, KPIs. Vamos a aprender cómo se aplica Design Thinking en un proyecto de análisis de datos. Además, vamos a tener un acercamiento a visualización de datos utilizando la herramienta Looker Studio, ¿no? También vamos a aprender algunos conceptos como qué es una OLAP, qué es una OLTP, cuál ha sido la evolución de las bases de datos, ¿no? Y cómo éstas se componen, por ejemplo. El output de este primer módulo básicamente son los siguientes. Ustedes van a obtener una certificación de Business Intelligence Foundation otorgada por Certifrob, que es una certificadora internacional. Además,
vamos a conocer cuál es el framework, la ruta, el ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos. Vamos a tener un acercamiento a visualización de datos con Looker Studio. Van a poder diferenciar métrica, indicador, KPI, OKRs. Y en esta parte ustedes van a conocer cuál va a ser su proyecto final, su proyecto integrador, que ustedes van a tener que al final del programa hacer una exposición, ¿sí? En este caso es en este caso de la plataforma Airbnb. Y van a tener su certificado de Business Intelligence, como les había comentado en esta parte. Entonces, ese output del primer módulo nos va a servir para poder nosotros desarrollar el siguiente módulo, que es SQL. SQL la vamos a ver en dos entornos, en un entorno on-premise, ¿sí? Y en un entorno cloud. En un entorno on-premise hace referencia a que nosotros mismos vamos a tener que configurar el motor de base de datos y el gestor de base de datos en nuestras computadoras. En este caso vamos a utilizar MySQL como motor de base de datos y MySQL Workbench como gestor. En este módulo vamos a aprender a modelar bases de datos transaccionales y bases de datos analíticas o los Data Warehouse. Además, vamos a complementar nuestro aprendizaje aprendiendo vistas, procedimientos almacenados, funciones, triggers dentro de una base de datos relacional, ¿sí? El output de este módulo son 3 proyectos, 2 bases de datos transaccionales y una base de datos analítica. Estos proyectos nos van a servir después para poder nosotros utilizarlas en otras herramientas. Una vez que nosotros hayamos sentado las bases de SQL, aprendiendo a modelar bases de datos, vamos a aprender a hacer el proceso de analítica de datos ya utilizando una infraestructura, ¿no?, ya implementada. En este caso, vamos a utilizar un servicio cloud, que es Google BigQuery. Google BigQuery es el data warehouse de Google, ¿no?, en la nube de Google. Nosotros vamos a aprender a analizar grandes volúmenes de datos utilizando Google BigQuery en un entorno cloud, ¿sí? Vamos a tener 4 sesiones donde en estas 4 sesiones nosotros vamos a aprender conocimiento de funciones avanzadas en SQL, vamos a aprender cómo funciona un entorno cloud y cuál es la diferencia en un entorno on-premise, cuáles son las ventajas, desventajas, etc. Además, en este módulo o al final de este módulo ustedes van a tener que presentar su primera entrega, su primer avance de su proyecto integrador Airbnb. Todos estos conocimientos nos van a servir para poder desarrollar nosotros un proyecto de ingeniería de datos con Python, que es lo que vamos a ver en el cuarto módulo. Nosotros vamos a aprender Python bajo un proyecto. Quiere decir que nosotros vamos a integrar todas las herramientas que aprendimos anteriormente utilizando Python bajo esta arquitectura. Vamos a utilizar la base de datos de MySQL que creamos en el módulo anterior, ¿no?, esta base de datos, ¿no?, de MySQL. Vamos a utilizar bases de datos semiestructurados como es un CSV o bases de datos no estructurados como es una data en la web. Vamos a nosotros obtener los datos de estas bases de datos transaccionales utilizando Python. Vamos a hacer el proceso de transformación y luego vamos a hacer el proceso de carga a un data warehouse. En este caso vamos a utilizar un data warehouse en la nube utilizando el servicio de Google BigQuery. Una vez que nosotros tengamos la data en Google BigQuery, nosotros vamos a obtener los datos de esta base de datos para poderlas analizar o transformarlas en información valiosa. Para ello vamos a utilizar Looker Studio y también vamos a utilizar Python, ¿sí? Y de hecho también nosotros podemos hacer analítica de datos dentro de BigQuery utilizando SQL. Nosotros vamos a obtener datos de Google BigQuery utilizando diversas librerías de Python, ¿no? Dentro de ellas las más importantes, por decirlo así, son dos. Uno, para poder realizar análisis de datos como tal vamos a utilizar Pandas, y para poder hacer visualización de datos vamos a utilizar Zibra. Ahora, este proyecto nos va a servir para un siguiente módulo mucho más interesante, ¿no? Por último y no menos importante, es Power BI. Power BI es una herramienta que integra todas las herramientas que nosotros vimos anteriormente. Por eso es que Power BI es una herramienta de Business Intelligence, ¿no? Nosotros vamos a aprender Power BI
basándonos en la documentación de Microsoft para la preparación, eh, bueno, a modo de preparación para el examen PL300, ¿no? El examen PL300 es un examen que pues nosotros como estudiantes los debemos de dar para poder obtener la certificación de Power BI Data Analyst por Microsoft, ¿no? Entonces, toda la distribución de las sesiones están en base a esa preparación. Nosotros vamos a tener 6 sesiones principales, ¿no? Entonces, dentro de esas 6 sesiones, nosotros vamos a aprender todo lo que es Power BI de una forma horizontal. Quiere decir, vamos a aprender a cómo conectarnos a distintas fuentes de datos, como son fuentes de datos on-premise, que ya lo aprendimos en módulos anteriores, fuentes de datos en la nube, que también lo aprendimos en módulos anteriores. Vamos a aprender a hacer transformación de datos, ¿no? Vamos a aprender a hacer modelado de datos, que también lo aprendimos en módulos anteriores. Vamos a aprender a hacer visualización de datos, que también lo aprendimos en módulos anteriores con Looker Studio. Modelado, por ejemplo, lo aprendimos con SQL. Transformación de datos lo aprendimos con Python en un módulo anterior. Entonces, si llegamos aquí ya se nos va a hacer mucho más familiar los temas, ¿no? Vamos a aprender a disponibilizar los dashboards que nosotros vamos a construir con Power BI utilizando su otro servicio que es powerbi.com o Power BI Service. Adicional a ello, nosotros vamos a tener 2 sesiones complementarias de Data Storytelling. ¿Y esto por qué motivo? Porque para el examen de certificación, Microsoft no nos pide que nosotros sepamos Data Storytelling. Pero en un entorno laboral, nosotros como analistas de datos, es muy importante que sepamos qué es Data Storytelling, cómo funciona, cuál es su importancia, etc. ¿Sí? Por eso es que vamos a tener 2 módulos de 2 sesiones de Data Storytelling. Y aquí vamos a tener nosotros una sesión, bueno, en este caso una sesión final de presentación de su proyecto integrador final. Recordemos que este proyecto integrador va a ser acompañado por el coordinador académico y también por los docentes. Al final del programa, el estudiante podrá obtener los siguientes logros. Primero, bueno, dentro de DataPad se va a preparar para poder dar el examen de certificación por BI Data Analysis, ¿no? Otorgada por Microsoft. Además, va a poder obtener un certificado oficial de DataPad como Data Analysis Specialist. Además, va a poder obtener una certificación en Business Intelligence otorgada por CertiProf, que es una certificadora internacional. Vamos a construir nuestro portafolio de proyectos utilizando la plataforma Data Science Portafolio. Y además vamos a nosotros aprender a escribir artículos utilizando Medium, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí, pues nosotros lo vamos a obtener al finalizar el programa. Pero lo más importante es el conocimiento, de hecho. Entonces, todo este roadmap en realidad es una conexión entre diferentes herramientas. Y es por eso que nosotros exigimos que el estudiante pueda asistir a cada una de las sesiones. Porque un proyecto que desarrollemos aquí en este módulo, por ejemplo, nos va a servir para poder desarrollar el proyecto de este módulo. El proyecto que desarrollemos aquí nos va a servir para desarrollar un proyecto aquí. Y el proyecto que desarrollemos, por ejemplo, en Python, nos va a servir para poder desarrollar el proyecto en Power BI. Entonces, es muy importante que nosotros integremos todas estas herramientas durante el desarrollo del programa. Entonces, esa sería la distribución de las sesiones y es así como funcionaría todo el módulo de el programa de análisis de datos dentro de DataPad. Muchas gracias.